Marco histórico de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Tesalónica era una ciudad importante, capital de la segunda división de Macedonia. Estaba situada en el extremo norte del Golfo Termaico, llamado ahora Golfo de Salónica. Por esa ciudad pasaba la Vía Ignaciana, que unía el oriente con Roma. La situación geográfica favorable y el excelente puerto de Tesalónica se combinaban para hacer de ella un centro comercial de gran importancia. Quizás por esta razón allí vivía una gran colectividad judía y había una sinagoga de los judíos. La ciudad que ahora se denomina Salónica es uno de los centros comerciales más importantes del norte de Grecia. Además, es de interés arqueológico, pues el arco triunfal bajo el cual pasaba la antigua Vía Egnatia aún se encuentra en pie como un recordativo de la gloria y el poder de la antigua Roma. Pablo estuvo en Tesalónica por primera vez durante su segundo viaje, inmediatamente después de haber salido de Filipos, Hechos 16:40 y Hechos 17:1. Como el método de evangelismo del apóstol era predicar primero en las ciudades importantes y convertirlas después en centros para la propagación del evangelio en los pueblos y aldeas circundantes, él y sus colaboradores fueron directamente desde Filipos a Tesalónica, sin detenerse para predicar en Anfípolis ni en Apolonia. Pablo sabía que primero debía ganarse la simpatía de los judíos de Tesalónica y por eso fue a la sinagoga 3 sábados sucesivos y presentó las grandes verdades del Evangelio a sus compatriotas. Los maltratos que acababa de sufrir en Filipos no lo habían amedrentado y con el poder del Espíritu Santo presentaba las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y mostraba su cumplimiento en Jesús. Algunos de los judíos creyeron, como dice Hechos 17:4. Aceptaron su mensaje y entre los creyentes de Tesalónica también había mujeres nobles, no pocas. Hechos 17:4. Es probable que los misioneros hayan continuado su obra durante más tiempo que las 3 semanas que aquí se mencionan, pues Pablo cuenta que trabajaba de noche y de día para sostenerse mientras predicaba el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:9. Y en su carta a los filipenses se refiere a las dádivas que le enviaron mientras estaba en Tesalónica. Filipenses capítulo 4 versículo 6. El éxito del ministerio del apóstol no tardó en convertir la envidia de los judíos en un intenso odio que produjo luchas e hizo que Pablo tuviera que dejar la ciudad. Hechos 17, 5 al 10. Después de los primeros 3 sábados que predicó en la sinagoga, parece que Pablo continuó su obra en la casa de Jasón, Hechos 17:7. Tuvo éxito, según puede deducirse especialmente entre los griegos, pues la iglesia de Tesalónica parece haber estado mayormente compuesta por gentiles. Primera de Tesalonicenses 1:9 y 4:5. La violencia de la turba instigada por los judíos obligó a las autoridades romanas a ocuparse de la predicación de Pablo, pero los magistrados no aceptaron la acusación de que el apóstol era culpable de traición por presentar la doctrina del futuro reino de Cristo.
Es evidente que Pablo y sus compañeros no fueron oficialmente expulsados de Tesalónica, ni que se les impidió volver a la ciudad, pues el apóstol creyó necesario explicar a la iglesia por qué no había regresado. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18, y también porque Timoteo regresó a esa ciudad. Capítulo 3, versículo 2 de la primera carta. Pero parece que los cristianos pensaron que era mejor que Pablo y sus compañeros salieran de la ciudad en ese momento. De allí fueron a Berea, ciudad que estaba a unos 70 kilómetros al sudoeste. En Berea, Pablo predicó otra vez en la sinagoga y tuvo un éxito mucho mayor entre esos judíos que amaban las Escrituras. Las noticias de esa nueva actividad del apóstol pronto llegaron a los judíos de Tesalónica, quienes se dispusieron a una acción inmediata, se apresuraron a ir a Berea y de nuevo instigaron a la turba contra los misioneros. Hechos 17, versículos 10 al 13. Los amigos de Pablo lo enviaron a Atenas, pero sus compañeros se quedaron en Macedonia. El apóstol anhelaba intensamente recibir la ayuda de ellos en Atenas y allí los esperó. Hechos 17, 16. Parece que Timoteo se unió a él más tarde en Atenas y Pablo entonces lo hizo regresar a Tesalónica para que animara a los nuevos creyentes y le trajera noticias de la situación de ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 2 y versículo 6. Es probable que Silas se haya quedado en Macedonia, pues cuando Timoteo volvió a Grecia, Silas lo acompañó y ambos se unieron con Pablo en Corinto, a donde el apóstol había ido después de una corta permanencia en Atenas. Hechos 18, 1 y 5. Cuando Pablo recibió el informe de Timoteo, escribió su primera carta a los tesalonicenses. En algunos manuscritos que se remontan al siglo V, se dice al fin de la epístola que fue escrita en Atenas. Esta suposición quizás se basa en lo que se registra en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículos 1 y 2. Sin embargo, parece claro por el capítulo 3 versículo 6 que esta primera carta no fue escrita sino hasta después de que Timoteo regresó de Macedonia y según Hechos 18, 1 y 5, Pablo estaba entonces en Corinto. Por lo tanto, parece que lo más razonable es afirmar que Primera de Tesalonicenses se escribió en Corinto. Generalmente se ha considerado que esta epístola es la primera de las cartas de Pablo que se han conservado. Tal vez fue, con la posible excepción de la epístola de Santiago, el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Primera de Tesalonicenses fue escrita entre los años 50-51 después de Cristo desde Corinto durante su segundo viaje misionero. Cerramos esta parte del marco histórico de la primera carta a los tesalonicenses con Primera de Tesalonicenses 4:8. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Que Dios les bendiga. Amén.